Recording is on. Vale, ya está. Answer. Bueno, buenas tardes, chicas. Que muchas gracias por estar aquí todas, por haberme acogido también a mi propuesta. Y yo quería un poco hacer esta reunión, que la estamos haciendo los jueves, hice el jueves pasado una. Esta de hoy la quería hacer un poco pues por gente que se quedó un poco colgada el otro día o que no pudo entrar de alguna manera. Y bueno, pues queríamos seguir hablando de lo mismo que hablamos siempre, ¿no? De las personas con mayúsculas y de la educación. No voy a... últimamente veo yo, pues, vídeos de otras... A ver, ¿cómo decirlo? Estoy viendo últimamente, pues, algún movimiento que se está viendo por ahí de la educación especial y bueno, pues yo no quiero entrar en esos temas, ¿vale? Yo lo que quiero hablar es de nuestras experiencias, escucharnos, sentirnos cerca, estar cerca, pero yo, pues el tema ese, pues no quiero entrar en confrontamientos porque ya tuve algún problema con esa gente. Entonces, bueno, pues seguimos a lo mismo. Yo leo algo y vosotros luego pues vais hablando si queréis y voy contando vuestras experiencias o lo que me queráis contar. Y hoy, pues, hoy como no lo tenía muy preparado, pues no he buscado no voy a leer ningún poema. Voy a leer una entrada que yo hice, pues pone aquí que la hice en el 2019, o sea, hace un año, y en mi blog, en la habitación de Lucía, y que os la quería leer y quería que después de eso, pues si os sentís identificados de alguna manera o queréis contar algo, ¿vale? La entrada se llama La culpa es exclusión. Si Lucía no escribe, es culpa de ella. Si Lucía no baila, es culpa de ella. Si Lucía no lee, es culpa de ella. Si no sabe multiplicar, dividir o resolver un problema, es su culpa. Si Lucía no demuestra sus sentimientos fácilmente, es culpa de ella. Si Lucía no puede responder a una pregunta porque no la comprende, es culpa de ella. Si Lucía no atiende, es culpa de ella. Si Lucía juega sola siempre, es culpa de ella. Si no avanza, es su culpa. Si no te puede contar lo que hace en el colegio y la agenda viene vacía, un día sí y otro también, pues es su culpa también. Si Lucía no tiene amigos, es culpa de ella. Si la invitan solo a un cumpleaños al año, uno solo al año, ya ninguno, es culpa de ella. Si no hace una actividad, es culpa de ella. Si nadie le manda trabajos para casa y en la fila todos los niños llevan el suyo, pues también es culpa de ella. Si todos los niños llevan la camiseta de un color y ella diferente, porque nadie se lo dijo a su familia, es culpa de ella. Si no la quieren, es culpa de ella. Si les pone nerviosa, como esa profesora que no dejaba de repetirlo una y otra vez, me decía, es que tu hija me pone muy, muy, muy nerviosa y no puedo con ella, así que en mi clase no entra. Pues también es culpa de Lucía. Si no quieren que entre a clase, es su culpa. Si va a este colegio y no a otro, es culpa de ella. Tendemos a echar la culpa a la persona, nunca miramos a nuestro alrededor o a nosotros mismos para comprobar que eso no es cierto. Que Lucía tenga autismo nos relaja en nuestras acciones o sentimientos de culpa. La culpa es exclusión y de ella se alimentan informes, técnicas, extraescolares, etcétera, etcétera, etcétera. La culpa siempre será del autismo, del síndrome de Down o de cualquier otra cosa que no sea nuestra. Y que antes que cambiar un sistema educativo que no sirve para algunos, mejor seguir como estamos, pero creyendo que no tenemos culpa. Eso sí, lo creemos, pero es falso. En esa entrada puse una foto que es un texto de Nacho Calderón. No sé si es del libro, bueno, es un texto de Nacho, que dice, las causas de la exclusión no son individuales sino sociales, ya que las primeras, las individuales, no explican la exclusión. El síndrome de Down no explica que no encuentres trabajo. El síndrome de Down no explica que fracases en la escuela.
pero de hecho las personas con síndrome de Down suelen fracasar en la escuela y no suelen encontrar trabajo. Y eso no es algo biológico, eso no está en los genes, eso se llama desigualdad, eso se llama exclusión y es algo que está generado entre las personas. Entonces, bueno, esta es mi aportación de hoy, que no me había preparado mucho y quería que ahora pues me contéis vosotros algo, vuestras experiencias. Yo quiero escuchar, tengo mucha ilusión en escucharos y nada más. ¿Quién se anima? Coral, le he visto por ahí a Coral. Coral, Había vamos. levantado la mano. Gracias, gracias. Jo, es que me encanta todo lo que escribe Belén, ¿eh? ¿Verdad que ya hace años que yo le pedí permiso a Belén para poner voz a sus textos y tendríamos que seguir haciéndolo, Belén, porque son una pasada. Precisamente yo creo que ha sido a coger algo que es fundamental y que la gente no lo entiende, ¿no? Que es hablar del paradigma en el que nos movemos, pero no a nivel social, que es el modelo social de la discapacidad, sino en la propia educación. Yo siempre les empiezo contando esa historia cuando a finales de los años 60, a principios de los 70, en Estados Unidos, pues se crea el movimiento de vida independiente, que aparece muy bonito en el documental de Crip Camp y que siempre les digo que reflexionen sobre eso, donde no se es independiente solo cuando tú consigues hacer las cosas por ti mismo, sino cuando con los ajustes y los apoyos necesarios mejoras la calidad de vida. Y eso no lo saben los docentes. Los docentes no hablan de calidad de vida, hablan solo de contenido curricular, de que no llego a terminar el libro, de... ¿Verdad? Y entonces, en el momento en que comparamos a unos niños con otros, ya estamos pensando que los que se salen de la norma son como defectos o como taras, ¿no? Y que como yo, mi intervención, o sea, mi día a día está dirigido a un estudiante promedio que además no existe, pues entonces, y no he reflexionado nunca, he normalizado tanto las injusticias que no he reflexionado sobre las injusticias, pienso que son los niños y las niñas quienes tienen que adaptarse al sistema, cuando la educación inclusiva es al revés, realmente es transformadora, porque no sirve lo que hemos venido haciendo hasta ahora, tenemos que romper y eso es lo que más cuesta cada vez que yo doy formaciones. Ahora, por ejemplo, me he conectado más tarde precisamente por eso, porque me llamaba una chica de Córdoba para decirme si tenía que hacer una Moodle solo con el alumnado con necesidades educativas especiales. Casi me da un ataque, ¿no? O sea, que parte del mensaje no hemos entendido. Entonces, eso que tú acabas de leer y con tan bonitas palabras, Belén, como tú lo dices siempre, pues creo que es clave. Esta reflexión la tendríamos que llevar a todos los foros, a todos los coles, para que entendiese. No es la persona la que se tiene que adaptar al sistema, sino el sistema el que se tiene que adaptar a la persona, siempre. Eso siempre. Coral, muchas gracias por todo lo que has dicho. Es que, perdona que me habían llamado un momento. Muchas gracias por tus reflexiones siempre. Y por tu trabajo que haces por todos los sitios y vas de cole en cole haciendo, bueno, con profesionales, pues un gran trabajo. Gracias, Coral. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Marisa? Si no, me arranco yo. Venga, pues tú. Es que están los... Ah, no, es que estaba silenciado y como no había pedido nadie, dale tú, Marisa, yo ya hablaré. No, hombre, bueno, yo no soy mamá, yo soy persona etiquetada y familia de persona etiquetada, profesional contra las etiquetas. Y yo aprendo de vosotros. Y yo, Belén, te conocí pues hace 5 años, recién salida casi de las prácticas. Y a mí me me abrió Belén y luego aprendí de todas vosotras. Y vosotros abrí el mundo de todo lo que nos habían metido, ¿no? En la escuela y todo, ¿no? Y Coral, yo te quiero en la UNED, Coral. y
porque no, o sea, lo bonito que es lo que ha leído Belén, ¿no? Y lo fácil que es comprenderlo y lo fácil que es entender lo que dice Nacho, y seguimos todos como metidos en, sin que la gente entienda absolutamente nada, ¿no? Y tienes que ir, bueno, yo soy peleona, y tienes que ir a la universidad y pelearte, y te están enseñando, estudio pedagogía, y te están enseñando pedagogía segregadora en vez de una pedagogía, ¿no? Que tendría que ser inclusiva y que tendría que ser para todos. Entonces, pues, no, yo quería intervenir, pues eso, para daros las gracias, sobre todo por seguir ahí, por seguir enseñando, porque yo aprendo y los que venimos detrás aprendemos por vosotros. Entonces, pues a ver si entre todos conseguimos, ¿no? Que la cosa cambie. Te doy la palabra, Sandra. No, Marisa, espera, no te vayas. Espera, que me voy. Marisa, no, es que yo creo que tú tienes mucho que aportarnos a todo esto. ¿Sí o no? Es que yo creo, no, sí, no, yo, no, sí. Pues si te apetece hablar de tu experiencia de pequeña, también un poco por encima, también nos viene muy bien, no solo hay que hablar de... Belén me ha pillado y no me suelta. No. No. Bueno, yo soy, pues, a ver, yo he sido etiquetada toda mi vida. Yo empecé siendo súper precoz de chiquitita y luego, pues, así un poco coloquialmente y vulgarmente, pues acabé siendo en primaria más tonta que una piedra. O sea, no se sabe cómo pasamos de una cosa a otra. Luego, pues, te marcan en el acoso escolar, ¿no? La diversidad, pues si no podemos con ella, la vamos a atacar y no la vamos a quitar de en medio. Y porque, claro, o sea, mientras tengamos algo que atacar porque es diverso, los demás se pueden subir a ¿no? A la base de la normalidad y qué normales somos todos y qué horroroso lo demás. Y yo, bueno, pues a mí me mandaron después de años, pues peleando, a mí me mandaron a diversificación, porque bueno, si tienes una discapacidad, pues te mandan a educación especial. Si no tienes discapacidad, pues te quieren quitar del sistema educativo, pues te mandan a diversificación. Con la colectividad de tú no puedes estudiar, de tú no vales, de tú, pues este no es tu sitio. Y lo peor es que no es a mí, es que son muchísimos alumnos, ¿no? Y sigue pasando, que es a mí lo que más me duele, que han pasado 17, pues un puñado de años, ¿no? Desde que a mí me mandan a diversificación y siguen mandando chavales a diversificación para quitárselos de en medio. Incluso ahora que ha salido la FP básica, también nos están mandando FP básica para quitárselos de en medio porque nos estorban, ¿no? O sea, es como que estorbamos. Yo, a ver, yo siempre lo digo cuando empiezan chicos, porque yo ahora estoy trabajando con menores y te digan, no, es que yo no valgo, es que me dicen que no valgo, es que... Entonces, no por chulería, pero sí con un de orgullo, ¿no? A mí me dijeron que yo no valía para estudiar, a mí me querían quitar del sistema educativo, porque era más fácil quitarme a mí que solucionar todos los problemas que había, pues alrededor del acoso escolar, alrededor de los perjuicios del profesorado. Y yo lo digo, o sea, yo lo dejé los estudios, me convencieron después de intentar hacer bachillerato, porque a mí fue acoso y derribo, porque una persona que hace diversificación haciendo bachillerato, no, por favor, o sea, eso ya se llevaba las manos a la cabeza. Y yo hice bachillerato y yo he hecho un grado medio y he hecho un grado superior de integración social y estoy con la carrera de pedagogía, o sea, nadie es quien para decir si valemos para estudiar, si no valemos, si tal. Y yo lo digo muchas veces siempre, a mí lo que me salvó la vida fue la inclusión. O sea, dar con un instituto que fue donde hice atención sociosanitaria, que fue el Jimena Méndez Pilar de Fuenlabrada con el profesorado maravilloso, que a mí me subieron para arriba y me dijeron, es que tú puedes hacer lo que quieras, es que a ti nadie te tiene que decir lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Y yo no he parado y yo sigo porque creo que
En algún momento sí flaqueé, porque yo hice integración social. Haces integración social en un mundo pues que es segregador, ¿no? Y te convencen de que es normal segregar y de que hay cosas que tal. A mí me metieron en la cabeza que es que muchas veces lo que lo pasa, ¿no? Es que los padres no aceptan a sus hijos, no aceptan las características de sus hijos, quieren más. Y yo por suerte di con Belén en una charla y fue, o sea, el poder romper y tirar abajo todo y todas esas cosas horrorosas, ¿no? Y poder aprender cada día, pues es que yo estoy eternamente agradecida a Belén, o sea, y de poder seguir, y de poder pelear la escuela y de poder contribuir, ¿no? Hay una cosa que dice, pues yo he hablado mucho con María Luisa, con la mamá de Ángel, con la amiga de Ángel, y me decía, o sea, no podemos cambiar el mundo, pero podemos contribuir a cambiarlo, ¿no? Y yo quiero eso, o sea, yo no soy mamá, pero ¿por qué tiene que ser, o sea, por qué solo tenéis que pelear las mamás y los papás, ¿no? O ¿por qué no podemos pelear todo el mundo? ¿Por qué tenemos que esperarnos a, no, es que yo voy a pelear cuando me toque? No, o sea, tenemos que hacer el mundo mejor ya. Y ya sí, y ya y dejo hablar, que Sandra quiera hablar. No, gracias, Marisa. El otro día había una chica en la charla que hubo, que era mamá, pero que se había hecho durante el proceso de diagnóstico de su hijo, se había hecho profe, ¿no? Y decía que era muy importante lo de que las mamás teníamos que saberlo todo y que las mamás, pues, principalmente son las que estamos con ellos, ¿no? Y yo no pude darle la razón porque no lo veía así. Yo creo que las mamás es muy importante que sepamos mucho y que mientras más sepamos, mejor va a ser, ¿no? Pero no veo que solo seamos las mamás las que tengamos que saber. Yo creo que la sociedad en general, los profesionales y todos en general somos los que tenemos que aprender de la diversidad y verla, pues, como decía también otra chica que tiene autismo que habló, pues no verla como un problema, porque si nosotros le enseñamos a los demás como un problema, ellos siempre la verán como un problema, claro. Si yo llevo a mi hija al colegio y la enseño como un problema, siempre será un problema, aún así, sin enseñársela como un problema, ha sido un gran problema, ¿no? En cambio, donde estamos ahora no tiene nada que ver, porque la han visto siempre como, pues, de otra manera totalmente diferente y eso se nota mucho. El caso es que yo, al decirlo eso tú, me he acordado de eso, de que no solo las mamás tenemos que saber, sino todos. Yo sé que hay gente que, gracias Marisa, porque Gracias. tú eres tú, gracias. Hay gente que quiere hablar, lo sé, pero si no os importa, me gustaría dejar a Vera que hablase ella, porque le ha costado un poco entrar y ya después hablamos los demás, ¿vale? Gracias a todos. Vera, venga, te toca. ¿Quién me escucha? Por fin. Por fin. Oh, pues no estoy con mi móvil. He tenido que robarle el móvil a mi marido porque es imposible con el mío. No sé qué pasa, que no hemos conseguido aquí los tres. Bueno, no sé, yo no sé por dónde empezar. Yo quería ser breve, pero mi historia es un poco larga. No, breve no, porque tengo tiempo. Bueno, quiero escuchar. es una historia de 23 años que, bueno, pues es larga y es una historia que empieza pues hace 23 años. Os podéis imaginar lo que había hace 23 años y cómo eran las cosas, complicadísimas. Carolina tiene ahora 23, por lo tanto, nuestro periplo por los colegios empezó pues hace 20 años. Para empezar, quiero decirle a la Coral que hace mucho tiempo que no la veo, que la quiero muchísimo, nos conocemos desde hace muchos años y desde... Sí, o sea, verá, que además al principio cuando me han hablado de ti no caía, fíjate, porque sí, pues yo a tu hija mayor no la conozco, ¿verdad? No ha estado con nosotros en el cole, pero a los chicos sí, los chicos han estado siempre conmigo en el cole. Yo he sido profesora suya y Vera y yo tenemos una relación pues así de mucho cariño, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, he vivido muchas cosas. Sí. La verdad es que sí. Bueno,
yo quería empezar, yo soy madre de 3 chicos, uno tiene ahora 25 años, Carol tiene 23 y bueno, tengo otro que se quedó en los 13, tendría ahora 19, pero se quedó en los 13, ¿vale? Y bueno, pues lo que yo quería empezar diciendo es que yo, desde mi humilde opinión, creo que los profesores o los docentes no tendría que, pienso yo es mi opinión, que pienso que no tendrían que tener ninguna, no tendría que haber profesores de educación especial y profesores de educación ordinaria. Creo que todos deberían de tener la misma formación. Quiero decir que cuando se forman a los docentes, se les debería de formar de la misma forma a todos, porque, bueno, pues yo he tenido que entender que había profesores de educación especial y profesores de educación ordinaria, que una cosa era una cosa y otra cosa era otra, y mi hija ha tenido que ir a un colegio especial por muchísimas circunstancias, ¿no? Porque a mi hija no me la aceptaron en ningún sitio en aquella época. He tenido que cambiar incluso de ciudad. Nosotros vivíamos en Ibiza y allí pues, me cerraron las puertas en todas partes y era imposible abrir una puerta porque no había nada para ella allí. No, en la guardería pues, me la tenían, el tiempo que estuvo, me la tenían todo el tiempo fuera, en la calle, lo que viene siendo un recreo. Si hacía frío y si hacía sol, hacía sol. A mí me dieron el diagnóstico de Carol cuando ella tenía 4 años, porque el médico, su pediatra, me decía que, bueno, la niña no hablaba porque hay niños que tardan más y otros tardan menos. Yo seguía yendo, pues seguía viendo que la niña seguía no hablando y el pediatra me seguía diciendo lo mismo, ¿no? Que la niña pues ya hablaría. Pues estas cosas que pasan con muchas otras cosas también, no solamente en este ámbito. Y bueno, desde la guardería me decían que, pues, que la niña estaba mal educada, que yo tenía que educar mejor a la niña porque estaba consentida, porque lloraba mucho, porque solo quería estar en brazos, pues... y yo les decía siempre que yo estaba educando a mis hijos los 3 de la misma forma, con lo cual pues estaba haciendo lo que podía como madre, no se me podía exigir más. Yo estaba abdicando incluso de mi vida profesional, que no la he tenido al final porque he tenido que cuidar a mi hija y a mis 2 hijos, ¿no? Bueno, total, que el tiempo fue pasando, ella fue al colegio a los 3 años y cuando llegamos al colegio, pues me pasó lo que le pasa a casi todos, pues me la tenían arrinconada porque no la entendían, porque la niña lloraba, porque la niña pegaba cabezazos contra las puertas, porque tenía ataques de no sé qué, de mala educación. Bueno, ellos todo esto lo achacaban a la mala educación que supuestamente yo le estaba dando a mi hija. Y a mi hijo mayor no, que se portaba muy bien, que no entendían por qué mi hijo mayor se portaba muy bien, que siempre se ha portado muy bien, siempre ha sido un chico que se ha portado bien, y que pues que la niña no se portaba bien. Bueno, total, que cuando la niña tenía, pues luego empezamos en atención primaria, por fin el médico, su pediatra me ha dado el volante para ir a atención temprana. Hemos ido a atención temprana y han tardado un año pues, en darme el diagnóstico de mi hija. Bueno, pues, creían que podía ser muchas cosas porque era todo muy difuso. Y al final, al año, me dieron el diagnóstico, me dijeron que era autista y que, bueno, pues en Ibiza no había ningún colegio, eran todos de educación ordinaria, educación, y que no había ningún sitio específico para... Bueno, total, que ella estuvo 2 años en el colegio de integración y allí mandaban una PT 1 hora a la semana, o sea que una psicopedagoga, que no era era una psicopedagoga 1 hora a la semana y entonces con eso no hacíamos nada, es que no estábamos haciendo absolutamente nada. Entonces hemos decidido pues cambiar de sitio, cambiarnos de ciudad y cambiar toda nuestra vida con 3 hijos, dejar todo lo que teníamos allí y venir a un sitio donde realmente mi hija tuviera algo que la hiciera avanzar, ¿no? Porque ella empezó a hablar con 6 años, a tener algo bueno, pues esto que empieza a decir papá, mamá, agua, estas cosas con 6 años
Y bueno, y luego aquí, una vez aquí, pues aquí estaba mi familia, entonces una vez aquí, pues había que buscar un colegio. Pues seguíamos en las mismas, tampoco había muchas cosas más que colegios de educación especial. Y hemos decidido que, bueno, pues ponerla en un colegio de educación especial, matricularla en un colegio de... Y bueno, por esa parte yo tengo que decir que mi experiencia es muy buena, ¿vale? No, realmente es que fue la única salida que hemos tenido en ese momento porque no teníamos otras salidas. A ver, si hubiera sido hoy, hubiéramos elegido otra cosa, pero en ese momento no había otra salida y bueno, hemos dado con profesionales, como se suele decir, como la copa de un pino. Eh, mm, y no tengo ninguna queja. Ella ha estado siempre acompañada de los mejores. Para mí son los mejores. El director del colegio, una maravilla de persona, porque siempre ha luchado y lucha muchísimo por sus alumnos. Y los profesionales, eso, las profesoras, pues ellas también estaban empezando en ese momento, habían acabado de salir del horno, como suelo decir yo, ¿no? Entonces tenían muchas ganas. Una de ellas es Elena Mir, que Belén la tiene por ahí por el Facebook, que es una profesional maravillosa. La otra es Carmen López, que está metida de cabeza en todo este del autismo en Aragón y es una profesional también, fue la primera profesora de mi hija, fue Carmen López. Entonces, pues los que los conocen saben que estoy hablando de grandes profesionales, Jesús Fredes, de personas que están muy involucradas en esto, ¿no? Y que quieren lo mejor para estos chicos el Piaget es un colegio maravilloso, es uno de los mejores colegios que creo que hay a nivel de educación especial a nivel del país, creo, por lo menos tiene muchísimos premios como colegio de educación especial. Y bueno, Carol ha avanzado muchísimo, ha avanzado muchísimo, pero muchísimo. Hoy día, pues Carol está dentro en un proyecto que es del cole, está en Kairos, que es una cooperativa de iniciativa social, y está a la vez en un proyecto del colegio. Ella salió con 21 años, pero en ese momento Jesús se sacó de la manga y consiguió llevar hacia adelante un proyecto que es para que los chicos estén en un centro, pero a la vez sigan desarrollándose pues académicamente, ¿no? Porque para que la cosa no termine ahí, porque es un cambio muy grande, es un corte muy grande, un colegio especial a un centro pues puede dar la sensación de que se aparcan los chicos, ¿no? Que se quedan ahí ya como haciendo cosillas. Carol no tiene un corte de centro que no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? De un centro, no tiene ese, porque Carolina es una persona con muchas inquietudes, con muchas ganas de hacer cosas, que pregunta mucho, que es muy empática, que ha sufrido un trauma increíble en su vida y ha salido adelante porque ha tenido una depresión terrorífica hace 3 años, porque le salió lo de su hermano. En aquel momento yo creo que ella estaba muy volcada en protegerme a mí y quería que yo estuviera bien. Yo obviamente en ese momento me olvidé de mi hija, me olvidé de mi hijo mayor, me olvidé de todo y estaba pues en mi dolor, ¿no? En curarme a mí. Y entonces hace 3 años pues ella salió del colegio y bueno, el cambio fue muy brusco, entonces le salió absolutamente todo, ¿no? Le salió todo lo de su hermano, tuvimos que llevarla a un psicólogo y tuvimos que ayudarla porque se le juntó ahí el mar y la tierra. Hoy día está muy bien. Lo único eso, pues que me da mucha pena porque es una chica que tiene muchas capacidades, una persona muy artísticamente hablando, es una maravilla, porque es muy artista. A ver, no, puede ser que no sea tan independiente como yo quisiera que fuera, porque todo lo que estábamos trabajando cuando se falleció su hermano, pues yo tuve que pararlo, porque claro, yo no estaba para lo que tenía que estar, obviamente. Entonces todo eso se quedó como
frenado, y tengo que agradecer a las personas que han estado en el colegio con ella, que han sido pues, las que me han apoyado con ella en ese momento. Y todo eso sí, no todos los avances, sino que todo lo que podíamos haber avanzado con ella, pues se cortó en ese momento, porque yo tenía que curarme, ¿vale? Yo y su padre, y su hermano también, obviamente. Pero bueno, hoy día pues ella está muy bien, es muy independiente, pero le pasa como a todos. Ahora con la pandemia pues le ha salido muchos miedos, tiene miedo de coger otra vez el bus, tiene miedo de coger el virus y está todo el día, ya sabemos cómo son, ¿no? Está todo el día lavándose las manos y todo el día preguntando si tiene que lavar las manos cuando toca algo. Ya sabemos que son de muchas manías y de mucho, cuando le dices si esto hay que hacerlo así, pues ellos creen que hay que hacerlo a todas horas, o por lo menos ella es así, es muy repetitiva y muy... Pero bueno, es muy... Bueno, pues tiene muchas inquietudes e incluso tiene muchos sueños, y es una pena que yo no puedo hacérselos realidad, ¿no? Porque ella tiene el sueño de trabajar en una tienda de juguetes. Yo sé que esto prácticamente no va a ser posible. No va a ser posible no por ella. Ella puede hacerlo. Los que no pueden hacerlo somos los demás. Y me da muchísima pena, porque claro, el futuro para estos chicos es siempre como incierto y es siempre lo mismo, ¿no? Van a un centro o no sé, parece que no tienen más oportunidades. Aunque también os quiero decir que a pesar de que Carol estuvo en un colegio especial, intenté todo el tiempo meterla en ámbitos sociales, ¿no? Sitios donde ella se pudiera sociabilizar. Lo hace muy bien, pero tiene sus límites. Es una persona autista, esto lo tenemos que tener claro. Pues necesita su espacio, su tiempo. La conversación nunca es fluida, entonces ella se bloquea porque pues las personas tampoco saben muy bien cómo tienen que hablar con ella. Es como le hacen una pregunta, ella está buscando la respuesta en su cabeza, le vuelven a hacer la pregunta, ella se bloquea. Yo siempre pido, por favor, que hacerlo con calma, porque le genera bloqueo, ¿no? Ella quiere contestar, pero necesita tiempo para obtener esa respuesta, y la gente, pues lo que tendemos a hacer es dar la sensación que no ha escuchado y volvemos otra vez a... No sé si me estoy aquí enrollando demasiado. No, sigue, Vera. Bueno, total, que es una pena. Lo que quiero decir es que sí, que la he metido la metí en la ludoteca de mi barrio. Al principio muy bien, pero luego me invitaron a que fuera solamente los sábados porque había menos niños, y entonces que era mejor para ella. Esto es lo que a veces pasa, ¿no? No quiero decir que pase en todas partes, pero bueno, en determinados sitios que pasa, y a mí me ha pasado. Y entonces cuando me invitaron a que fuera solo los sábados porque había menos niños, obviamente yo decidí que mi hija ahí no hacía nada. Y luego mis hijos estaban en un grupo scout, y yo siempre tuve la idea de que lo que mis hijos podían hacer, mi hija también, ¿por qué no? Si ella quería hacerlo y si estaba dispuesta a hacerlo, y si a ella no le perjudicaba, sino que le ayudaba, pues yo quería meterla en todas partes. Y la he conseguido meter en el grupo Scout, y ha podido vivir hasta los 15, 16 años experiencias magníficas, porque la aceptaron muy bien. Los chicos, pues, no quiero decir que la cuidaban, que también, porque tenían tendencia a cuidarla, pero sí que se relacionaban bien con ella. Obviamente sabían cuáles eran sus capacidades, ¿no? O sea, de poder tener una conversación fluida con ella, ¿no? Entonces la hablaban, ella contestaba y ya está. O sea, quiero decir, estuvo con entornos bastante sociales, ¿vale? Y hoy en día pues está en defensa personal con un grupo de personas supuestamente normales, ¿no? Quiero decir, esto de normalidad, pues todos somos normales y anormales, y todos tenemos nuestras cosas, ¿no? No sé dónde están las capacidades de uno y las discapacidades de otros, no lo sabemos. Entonces ella estuvo rodeada de este tipo de ambientes, ¿no?
Y luego al tener 2 hermanos, pues también la verdad es que el pequeño la ayudó bastante porque como era muy tozudo, pues la sacó bastante de su habitación, que era donde ella estaba metida por los primeros años de su vida, no salía de allí, era su mundo. Y él, como era muy tozudo, pues la consiguió sacar de allí para jugar al fútbol en el pasillo, para jugar a esto, al otro. Le metía muñecos en su habitación para que ella los sacara fuera y le hacía muchas cosas. Bueno, las trastadas de los niños, él lo tenía como una trastada, ella lo tenía como que era pequeño, lo tenía que cuidar, no se podía enfadar con él porque era el pequeño y al final él la fue sacando. Él fue la que la sacó de su mundo. Y luego todos los traumas que ha tenido Carolina, pues también la sacaron mucho a la realidad. La sacaron de una forma bastante cruda, pero la sacaron. Ella sabe lo que es la vida, ella sabe lo que es la muerte, ella sabe lo que es perder y ella ha tenido que superar todo esto. Perdonad que me emociono porque es duro, pero ha tenido que vivir todo esto y de una forma muy cruda, o sea, en sus propias carnes, no que lo haya visto, sino que lo ha tenido que vivir en su casa. Y hoy en día pues está muy bien, está bien, lo único, bueno, pues que esta pandemia pues nos ha frenado a todos bastante. Y yo la ilusión que tengo es que Carol el día de mañana pueda hacer algo por ella misma, o sea, se pueda valer por ella misma, porque yo el único problema que yo veo con Carol es que la sociedad pues no es con ella lo que tendría que ser, o no es para ella lo que tendría que ser. Llora mucho y porque se preocupa con su futuro, se preocupa con lo que va a ser su vida el día que me pierda a mí y que pierda a su padre, lo normal, porque es consciente de ello. Pero bueno, yo todos los días le pongo flores al asunto, ¿vale? Intento florear todo esto para que ella lo lleve mejor, pero siempre intentando que ella sea consciente de que un día es ella, será ella. No tiene estudios, pero ha aprendido muchas cosas, ha aprendido lo que a ella le hace falta para vivir, que es a tener empatía, o sea, de matemáticas y de otras cosas no sabe mucho, pero sabe escribir muy bien. Lo que a ella le interesa lo sabe hacer muy bien, sabe escribir muy bien, sabe leer muy bien, le gusta mucho leer libros, busca mucho su mundo, o sea, su mundo ideal en los libros, porque tiene un mundo ideal perfecto, que ya nos gustaría mucho vivir ahí, donde vive ella, a veces. Y es consciente de todo lo que pasa en este mundo, ¿no? Es consciente de la moda, le gusta vestir bien, le gusta elegir su ropa y vestir, conjugar bien los colores y la ropa, es súper coqueta. Sabe gestionar el dinero, es muy ahorradora, le gusta mucho gastar el mío, pero el suyo no. Es una persona normal, yo no sé, es que no le veo ninguna diferencia, quiero decir, tiene sus limitaciones como todos tenemos nuestras limitaciones, pero es una persona que no, hoy en día le veo pocos problemas para conseguir vivir en este mundo sin tener estudios. Quiero decir, tiene lo que le hace falta, ha aprendido lo que realmente le hace falta y le hace falta a cualquier ser humano para seguir viviendo o para vivir. No necesitamos tener unos estudios muy altos para ser personas, para tener una vida. Pero desafortunadamente es lo que decíais en otras reuniones, ¿no? En las otras reuniones, nos parece que si no tenemos estudios no somos nadie, no contamos para nada y no existimos. A mí me da mucha pena que sea así, porque ella tiene todo lo que tiene que tener un ser humano para poder tener un trabajo y para poder desenvolverse sola en esta sociedad. Pero la sociedad parece ser que no está preparada todavía o que no quiere. Y bueno, ya me voy a callar porque ya veo que estáis todas ahí un poco fregando, Joder, madre mía. No os quiero. No, Bueno, no, Vera, que yo sé que esto te cuesta mucho sí, trabajo hacerlo y que tiene que ser muy difícil ponerse ahí delante del ordenador a contar lo que nos has contado, pero que yo te lo agradezco de corazón. Que me has no, emocionado mucho y que
me gustaría pues que algún día, si yo te puedo, no sé, creo que no solo el autismo es lo más importante, ¿no? Que muchas veces nos creemos que lo que hay en nuestra casa, pero que tú has vivido unas situaciones muy difíciles y que hablar también, por ejemplo, del cáncer infantil, como fue lo del Capitán Melenas. Capitán Melena, sí. Capitán Melenas, pues alguna vez pues también me encantaría escucharte hablar sobre ese tema. Sí, bueno, yo estoy preparada para todo. Que me emocione es otra cosa porque es difícil, claro. A ver, no es difícil, es emocionante porque a mí me gusta, me encanta hablar de mis hijos y de mi hijo que no está. Me encanta hablar de él porque a todas las madres que hemos perdido un hijo, pues nos encanta hablar de nuestros hijos. Es que es normal, es una forma de tenerlos presentes, es que es seguir viviendo lo que hemos vivido con ellos. Y el cáncer infantil es algo también bastante duro, quiero decir. Es otra cosa que existe y parece que no queremos ver. Es otra de los temas que no parece ser que la sociedad no quiere ver, pero que existe y se mueren muchos niños al año de esto en España y en el mundo. No quiero decir solo en España, en el mundo ya no sé cuál es el, pero no se trata ni siquiera de una estadística. Se trata de que existe y hay que investigarlo. Hay que hacerlo, pero también entiendo que no sé, que para investigación pues hay que investigar muchísimas cosas. Es que no sé, creo que ahora mismo hablar de investigación para el cáncer infantil cuando estamos en medio de una pandemia, está muriendo tantísima gente, pues es un poco complicado. Es un poco complicado, pero sí hace falta investigar porque mueren muchos más niños de lo que querríamos todos los años de cáncer infantil. No tenemos ni idea porque cuando no estamos metidos en el tema no tenemos ni idea de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero el cáncer infantil no es una causa perdida, quiero decir. Creo que más adelante, quizás no ahora, quizás no mañana, pero más adelante sí que conseguiremos tener dinero para poder investigar. Lo que pasa es que el cáncer infantil pues, es una cosa un poco más amplia, un poco más complicada, porque se tiene que estudiar cada caso como un caso, o sea, como un caso único, no se puede estudiar. Hay muchos cánceres infantiles, entonces no se puede estudiar. Rodrigo falleció con un linfoma desconocido. Necesitaba unos pañuelos y mi marido se ha ido. El cáncer, Rodrigo falleció de un linfoma desconocido, ¿no? Pues habría que estudiar el linfoma de Rodrigo como el linfoma de Rodrigo, no como un linfoma infantil, porque cada caso es un caso. Entonces, esto se lleva con protocolos, como todo, y los protocolos fallan, porque las personas son únicas y los protocolos son protocolos. Al final es eso, es un protocolo. Y bueno, pues, yo perdí un hijo con un cáncer, tenía 13 años, tenía un linfoma, que al principio era un linfoma de Hodgkin, pero luego se transformó en un linfoma desconocido, era un caso único, había un caso parecido al suyo en el mundo, pero ni siquiera era igual que el suyo. Por lo tanto, está considerado enfermedad rara, no está dentro del cáncer infantil, es enfermedad rara. Entonces falleció con una enfermedad rara y eso no va a las estadísticas. No sé si me hago entender. Sí, te entendemos. Ni siquiera cuenta para las estadísticas. Es triste, pero es así. Como nunca ha estado desahuciado, pues tampoco cuenta para las estadísticas. Solo cuentan los que se desahucian. Él nunca estuvo desahuciado porque no podían decir si moría o vivía, simplemente porque no conocían el apellido de su cáncer, ¿vale? Sus tratamientos eran matar moscas a cañonazos. Vamos a probar esto hoy, mañana probamos lo otro. Y un día pues él dijo que ya no aguantaba más y no aguantó. Pues se dejó marchar. Tenía 13 años, era el niño más feliz que he conocido en mi vida, porque realmente cada hijo es único. Y Rodrigo era feliz en todos los ámbitos y aspectos de su vida y le daba todo igual. Es que además es que pasaba el día
se lo tomaba todo, como solía decir yo, por el pito de sereno. Y siempre me decía lo mismo, ¿no? Que yo no servía para regañar, porque a mitad de la regañina empezaba a reírme con sus caras y con las cosas que me hacía, porque me hacía muchas tonterías. Entonces yo me decía, es que mamá no sirves para regañar. Y a veces me acuerdo, Coral, todavía de aquella historia de las gafas de la otra niña. Bueno, pues que Coral, tenemos historias en común con Rodrigo, ¿no? Y bueno, era un niño que estaba todo el día sonriendo, se reía de todo, hasta de él mismo creo que se reía. Y con esa sonrisa se fue. Y con esa sonrisa es con la que me quedo, ¿no? Con sus trastadas y con su alegría de vivir y de estar y así quiero estar, quiero decir, y así quiero seguir con su alegría, no con su tristeza. Ese año y 2 meses que he pasado con él en el hospital puede parecer duro, pero sí, fue duro, pero a la vez fue también, pues, gratificante porque es parte de su vida también, quiero decir. Ese año y 2 meses es parte de su vida, aunque fue con goteros y con dolor, pero él seguía sonriendo, ¿eh? Él seguía siendo feliz. Tengo muchas fotos de Rodrigo sin pelo, porque era su bien más preciado, era su pelo, porque tenía un pelo tremendo. Tenía una melena hasta aquí, entonces por eso le llamamos Capitán Melenas. Y el día que le dijimos que se le iba a caer el pelo por los tratamientos, pues como que pensábamos que se lo iba a tomar bastante mal y nos dijo, mamá, no te preocupes, es solo pelo, esto vuelve a salir otra vez, o sea que y si no vuelve a salir, pues tampoco pasa nada. Era como, no sé, era muy feliz, ¿no? Lo que a mí me podría producir un trauma, perder mi pelo, Dios mío, pues él me dijo que no pasaba nada, que eso volvería a salir y que ahora lo importante era seguir hacia adelante. Y me acuerdo que la última noche antes de irse, pues nos dijo, tanto a mí como a su padre, que no pasaba nada, que había personas pues, que estaban para vivir y otras que simplemente se iban, que no nos preocupáramos, que él iba a estar bien. O sea, que un niño de 13 años te diga esto, es que tiene que estar muy maduro, tiene que ser una persona súper madura, desde mi punto de vista. No sé, no todos estamos preparados a esas edades para irnos. Y él se preparó muy bien y estaba muy preparado y nos preparó a nosotros. O sea que esto ya es otra historia, que cosas, yo pienso que mi hijo pues que ha venido a enseñarnos algo y se ha ido pues con la faena hecha, pero esto ya son otras historias que yo puedo pensar en mi cabeza y que me puedo montar y ya está. Pero era demasiado sabio para la edad que tenía y vivía demasiado rápido y corría mucho, mucho. Estaba todo el día corriendo y yo supongo que tenía mucha prisa para hacer todo porque igual se tenía que ir, no sé. Y bueno, Rodrigo le vino muy bien a Carol y nos vino muy bien a todos y nos dejó cosas muy bonitas, pero se tuvo que ir. Y yo hoy día pienso que, en aquel momento no, pero hoy día pienso que no puedo ser egoísta, que todo la tralla que le ha metido a mi hijo, pues yo quería que a mi hijo a toda costa, pero yo sé que él no lo iba a pasar bien después de todo eso. Sé que toda esa tralla le iba a pasar mucha factura, entonces nunca volvería a ser la misma persona que fue y que había sido hasta ahí. Estaría mal porque pues su cuerpo no iba a quedar bien. Entonces yo pienso que hoy día pienso que pues, mi hijo hizo la elección que a él le vino bien y que él pensó que era buena para él y se dejó ir y ya está. Y bueno, esta es mi historia y tengo otro hijo con 25 años maravilloso que es un gran hijo y que ha estado aquí siempre para apoyarnos y está siempre para apoyarnos, tiene su carácter como todos, pero es una persona maravillosa y que también tiene que superar la muerte de su otra mitad, porque su hermano era una cosa que iba pegado a él todo el día y que también lo tiene que superar. Con lo cual, bueno, si os había dejado mal, pues os he dejado peor. No, pero sigue, Bueno, Vera, sigue. Que también viene bien llorar un poquito, ¿no? A veces, ¿no? Sí, Para limpiar un poco. también. Yo sabía que tu experiencia era, pues eso, muy importante. Quería yo leer, porque esta mañana hay una chica, a ver si la encuentro. Hay una chica que, pues, a casualidades de la vida, me envió un texto que hablaba de qué se le dice a una madre que se le ha muerto un hijo.
algo así era. Espera, que me pareció muy, digo, pues si Vera participa, se lo voy a leer y voy a ver si lo encuentro, ¿vale? Esperadme un segundo. A ver. Es de unos padres, también se lo escribe, es una amiga pues de unos padres que se le ha muerto un niño con 1 año. También de cáncer infantil, Vera. Y bueno, a lo mejor no te llega, a mí me ha parecido bonito y emotivo y eso, bueno. Aprendices de ausencias. ¿Qué se le dice a una madre a la que se le ha muerto un hijo? ¿Cómo la abrazas? ¿Desde qué ángulo la miras? ¿Cómo inclinas la cabeza si es más alta que tú? ¿Cuál es la forma correcta de agarrar sus manos cuando la aprietas? ¿Cómo entorna los ojos al mirarla? ¿Con qué tono nombras a su niño? ¿Cómo le acaricias el pelo? ¿Cuál es la distancia entre su voz y la tuya? ¿Cómo tocas su mejilla? ¿De qué color es el silencio cuando la escuchas? ¿Qué forma tienen las palabras si aciertan a brotar? Dime, ¿en qué te conviertes ante una madre a la que se le ha muerto un hijo? Es muy bonito. Es muy bonito. Y eso son dudas que tiene todo el mundo, incluso miedos, quiero decir. Al principio de habernos pasado esto, había personas que me veían por la calle y se cruzaban a la otra acera, al otro lado de la calle. Yo las veía que venían, pero que se cruzaban, porque me tenían miedo. Yo creo que la palabra es miedo. Cuando te encuentras a una madre que al principio, sobre todo al principio, que ha perdido un hijo, tú cuando la miras, no es que tengas miedo que te vaya a pasar lo mismo, sino que el dolor que imaginas que puede tener a esa persona es tan grande que no sabes ni qué decirle ni qué hacer con ella, ¿no? ¿Qué le dices? Yo eso lo entiendo, porque había amigas mías que hoy son amigas mías que han pasado por lo mismo que yo y que hicimos un grupo, ¿no? Un grupo de duelo, que era un grupo de duelo y es un grupo de amigos y tal, y todos hablamos de este tema, ¿no? Es un tema en común que tenemos, hemos perdido a nuestros hijos. Y claro, al principio nos sentíamos como enfadadas, como dolidas, porque había gente que no nos ha llamado, no nos ha dicho nada, amigos que, pues incluso hasta familiares pues, que no te llaman, que no te dicen, que solo te dicen que tienes que pasar página o que tienes que empezar a vivir y que dejar de pensar tanto en esto. Y no sé cómo se deja de pensar en esto, ¿eh? Es que yo no tengo ni idea. Si alguien me puede enseñar cómo se deja de pensar en un hijo, pues yo no lo sé, porque, a ver, es lo mismo tenerlo allí que tenerlo aquí. Es tu hijo y sigues pensando en él, ¿no? O en una cosa o en otra, pero sigues pensando en él. Y había personas que se cruzaban al otro lado de la calle por no decirme nada, por no tener que decirme nada, o por el miedo al dolor que iban a sentir diciéndome algo, o por ver mis lágrimas, o por, no sé, yo creo que es por el miedo a la muerte, el miedo a la muerte. Y yo en aquel momento, pues yo entiendo que representaba la figura de la muerte de un hijo, porque incluso me sentía mal cuando iba al supermercado, este es un barrio, ¿no? Porque sentía que la gente murmuraba por los rincones unos con otros, me miraban y murmuraban y te sientes mal, dices, jo, pues es que están hablando de mí, siento que están hablando de mí, me están diciendo pues que pobrecita, ¿no? Algo así, que ha perdido a su hijo, igual que le decían a mi hija cuando era pequeña y hablaban con ella, no la entendían y luego me decían, me preguntaban y yo le decía, no, es que es una niña pues que tiene autismo y tal, me decían pobrecita con lo bonita que es, que eso también es una frase que se me quedó en la cabeza, que no se le nota nada, que no sé, como si fuera una cosa que es por aquí, que te tuviera que ir en la frente escrita, ¿no? Y bueno, pues es difícil, es complicado, pero no es tan complicado, Belén. No es tan complicado, es un abrazo. Yo no necesito las palabras de nadie, ni que me digan lo siento, ni Dios mío, qué horror, ni nada de esto. Un abrazo, solo un abrazo, un simple abrazo hace tanto, Sí. o una llamada de teléfono para decir estoy aquí, o estoy para escucharte, o para lo que necesites. Igual no necesitas nada, pero sí que necesitas esa llamada.
igual no necesitas que te digan nada, igual necesitas un abrazo. Es que no hace falta nada más, realmente. Sentir el calor de la gente. Pero bueno, pues yo considero que las madres que hemos perdido hijos, pues somos tan normales como cualquier otra madre. Lo único que nos ha pasado es que lo hemos perdido, no lo tenemos aquí, no se puede ver, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo podemos sentir y podemos vivir con ellos, ¿vale? Y yo a mi Rodrigo lo tendré siempre presente y lo tendré en los momentos felices, más felices y más tristes de mi vida, pero lo tengo. Y bueno, pues es muy bonito ese poema que me has leído. Yo también escribo muchas cosas. Sí, muy bonitas también. Sí, mi marido es más poeta, mi marido escribe muchos poemas. Yo a veces, bueno, todo el mundo le decimos tienes que publicar ese libro porque tiene poesías, claro, son poesías todas basadas en lo mismo, ¿no? Y a consecuencia de, pero es un gran poeta, escribe muy bien, poesías muy bonitas. Y yo escribo más lo que me sale así como, es más desordenado lo mío, ¿no? Es un poco más sentimientos y lo voy poniendo ahí en un papel y ya está. Lo suyo es como mucho más ordenadico, es poesía, claro, está más pensado y más, lo mío no, lo mío brota de aquí y digo, venga, voy a escribir y ya está lo que salga. Pero bueno, que no hay que decir nada. Y delante de una madre que ha perdido un hijo, no hay que hacer nada diferente a lo que se hace con una madre que los tiene todos aquí. Lo único, pues que igual lloramos un poquito más, o igual, pues somos un poquito más sentidas o un poco más, no sé. Pero tristes no, ¿eh? Porque yo me considero una persona muy alegre. Porque yo lo tengo que hacer justicia y tengo que seguir las huellas de mi hijo. Mi hijo era una persona muy feliz y yo tengo que ser una persona muy feliz. ¡Oja! Muy Gracias, bueno, Bella. Muchísimas me voy a gracias callar. por todo. A vosotras por Gracias de escucharme. Gracias. ¿Quién más quería hablar? Antes de era Charo, o Sandra. Sandra. Vera, un abrazo. Gracias. Difícil remontar ahora todo lo que yo iba a decir antes, que quería hablar sobre el sistema educativo y cómo tratan nuestros hijos y ese sentimiento de culpa, que ya está bien de que nos carguen también con esa culpa, ¿no? Pero es que cuando has contado tu historia, pues mi hermano se murió hace 20 años. Y lo siento, cariño. Te entiendo tanto. A ver si soy capaz de remontar. Sandra, venga, Espera. vamos. Sí, pero quería agradecerte tu actitud, ¿no? Y cómo cambiar y enseñar a la sociedad lo que tú has estado haciendo de reclamar investigación para la enfermedad de tu hijo. Qué duro es tener que enseñar a la sociedad o pedirle a la sociedad que haga lo que tiene que hacer a través de experiencias tan duras, ¿no? En mi caso, mi madre es una mujer de bandera. Fue fundadora de la asociación Erguete contra la droga. Esas madres gallegas que se rebelaron contra los narcotraficantes, pues mi madre es la fundadora de esa asociación, junto con Carmen Avendaño. Y después de morir mi hermano, mi madre siguió. Aún hoy en día es vicepresidenta de Erguete, con sus 87 años. Siempre entendió que hay que seguir luchando. Mi madre tuvo la ausencia de mi hermano durante muchos años. Mi hermano se enganchó con 14 años a la heroína. Yo tenía 3 y se murió con 40. Fue el caso cero del Hospital de Vigo en el tratamiento contra el SIDA, en aquel entonces también. La lucha de mucha gente sirvió para que la investigación, bueno, pues que la gente hoy en día no se muera por culpa del SIDA, ¿no? Y la lucha de mi madre ha sido un ejemplo tremendo para mí, cuando a mí me ha tocado luchar por mi hijo. Bueno, venga, voy. Venga, Sandra. Yo soy madre de 3 niños, de niños nada, ya 3 chicos, 3 superadolescentes. El mayor con 17 años y los mellizos con 15. Y Jorge nació con una parálisis cerebral. Y bueno, entendimos siempre que Jorge tenía que ir al mismo cole que su hermano. Y ahí he estado hasta que Jorge, las necesidades de Jorge
en la lectoescritura pues no iban al ritmo que demandaban, ¿no?, los estándares educativos. Y eso que empezaba a hablar Belén de la culpa siempre es de alguien que no es el sistema educativo, porque siempre que hay que tratar el fracaso escolar se hace... no, el sistema educativo es como si cogiese la luz para ver dónde está el problema, y el problema siempre está fuera de su campo, siempre está en el ámbito socioeconómico del alumno, en el ámbito familiar del alumno, en el diagnóstico del alumno, pero nunca giran el foco hacia ellos para decir, pues es que con la ratio que yo tengo en clase no puedo atender bien al alumno, y este alumno a lo mejor lo que necesita son unos apoyos para que él siga avanzando. Y esos apoyos no siempre están, y bueno, la culpa es de la familia. Bueno, como llegó a decir el orientador, la culpa es de la familia porque se cree que este niño puede hacerlo. Y dices, joder, qué punto de hipocresía, que la culpa siempre está en los demás. Y Jorge pasó a secundaria, igual que le pasó a Belén, pues secundaria ha sido una maravilla. O sea, confían tanto en mi hijo Jorge, es una gozada. El